¿Tú crees que no serían descartables unos QEs nuevos para salir de esa recesión? Es obvio que en cuanto haya problemas va a haber QE. Hay que entender que el sistema de banca central que tenemos actualmente cambió radicalmente en 2008. Ahora, cualquier tipo de problema que haya, viene el Banco Central a expandir balance, a proporcionar liquidez. ¿Para ti la crisis bancaria está completamente cerrada? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros, John Aldecoa. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Hola Héctor, buenas tardes. Encantado de estar iba a decir en tu canal, pero esto es un directo en Sí, sí, Twitch. canal directo. Luego esto también lo utilizaremos para el canal de YouTube. Y nada, que es un placer tenerte por aquí. Te comentaba antes fuera de micros y es la realidad. Llevaba mucho tiempo pensando en ti, en traerte y cuadrar agendas. Al final ha cuadrado ahora para finales de julio, pero bueno, espero que sea la primera de unas cuantas veces. Eso por descontado y por mi parte. Oye, por poner un poco el foco, sé que eres especialista en fontanería monetaria y simplemente voy a hacer y bueno, fontanería monetaria, bancos centrales, políticas de los bancos centrales. Además, la próxima semana tenemos reunión de la FED, del BCE, son semanas muy clave. Pero quiero que expliques un poco así a grosso modo en qué consiste esto de la fontanería monetaria para quien no lo conozca y que se adentre como en este mundo, que son como las tripas del sistema en general. Pero si puedes explicarnos un poco en qué consiste esto. Uf, es complicado. Es A que ver, al final lo que trato de hacer aprendo de los americanos que también están en este mundo es un poco analizar cómo fluyen los diferentes activos a través de los balances de aquellos agentes monetarios o que se dedican, digamos, al mercado monetario. Entonces es un poco ir siguiendo, pues ir por la tubería mirando por dónde se están moviendo estos flujos de dinero. Ujú. Y bueno, entrando un poco en la situación ahora mismo actual, ¿cómo dirías o cómo describirías que se encuentra ahora mismo el sistema monetario actual? Y si quieres nos centramos primero en Estados Unidos y luego hablamos de Europa, porque son regiones diferentes, y también por valorar. ¿Cómo ves que está ahora mismo el sistema monetario aunque luego ahí están entrelazados, ¿no? Pero ¿cómo está el sistema Sí. monetario en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una calma tensa, entre comillas, ¿no? Ya han tenido un susto en marzo, del que hice un artículo, de hecho, en febrero, en UF Market Trends, que acabó resultando casi profético sobre... Yo empezaba a ver cierta tensión en el mercado monetario, lo que no me esperaba es que ocurriese tan pronto desde que lo escribí. Y ahora, bueno, después de las medidas adoptadas por la Fed, con el BTFP, etcétera, pues se ha relajado, parece que ya no hay esa tensión, pero veremos cómo se va desenvolviendo esto a lo largo del tiempo. También tenemos al Tesoro, que ha suspendido el techo de deuda. En marzo acaba el BTFP, entonces veremos qué es lo que ocurre. O sea, de momento está calmado, pero hay que seguir mirándolo. La ventanilla famosa de la Fed para subsanar la crisis bancaria que se produjo en marzo, que es lo que acabas de comentar, ¿es un parche al final sobre las grietas que había ya dentro del sistema? Sí, sí, o sea, obviamente es un parche porque es un programa con una temporalidad definida, o sea, esto dura un año. Entonces, una cosa a la que va a haber que estar pendiente es qué ocurre cuando esto se acabe, cuando ya no puedan, digamos, financiarse o conseguir prestado a través de la Reserva Federal todo este tipo de deuda pública o ciertos MBS que se los están colocando a la Reserva Federal a un precio, a valor nominal. Ujú. Em, y dentro de esto que dices, bueno, he podido leer muchos papers de firmas independientes, también de bancos de inversión, y están como muy preocupados por el mercado del crédito, en concreto el real estate comercial también, y pues todo este engranaje dentro del sistema monetario. ¿Aquí ves riesgo dentro del mercado del crédito o hay algunos indicadores que te estén apuntando a que puede haber riesgo después del verano? No controlo mucho ese tema, pero sí que es cierto que el BTFP puede ayudar a que por lo menos no acabe rompiéndose del todo esto. Porque en el BTFP también acepta, al igual que la ventana de descuento, cierto tipo de MBS, que al final son titulizaciones con hipotecas.
o sea, con préstamos inmobiliarios. Entonces, a lo mejor por ahí, al igual que con lo que pasó con la deuda pública, puede estar la Fed, digamos, sosteniendo esto por lo menos hasta que el BTFP acabe. Claro, la duda de todo esto es si al elevar el techo de deuda y al final un poco dotar a la economía de más doping, entre comillas, si pueden controlar también la inflación con todo esto, si va a haber crecimiento, pero artificial, por esta parte más expansionista y más de emisión de deuda, pero que al final sea insostenible, ¿no? El tema es si es sostenible esto o no es sostenible en tu opinión. A ver, en teoría, la suspensión del techo de deuda y lo que está haciendo el Tesoro actualmente no es tanto recaudar dinero para gastarlo, como si lo hizo, por ejemplo, en 2020, sino que el TGA, que es la cuenta que tiene el Tesoro dentro de la Reserva Federal, estaba prácticamente a cero y tenían un problema con que podía haber impagos. Entonces, lo que quiere el Tesoro ahora es rellenar esa cuenta, no necesariamente gastarlo, sino tener ese tipo de colchón. No sé, creo que eran sobre los 500 billions, creo que era lo que planeaban durante estos meses llevarlo. Entonces, en ese sentido, si ese dinero no se gasta, sino que se guarda para, para gastos futuros, o sea, no es algo que se vaya a filtrar directamente la economía, sino que lo van a tener guardado en su cuenta, en ese sentido no tendría por qué tener, o sea, no tiene efectos inflacionarios. Luego, si ese dinero que tienen se va gastando y filtrando al resto de la economía poquito a poco, pues bueno, el impacto puede ser muy pequeño. Voy a ir ahora a preguntas que me estáis dejando por aquí, que Ditosama me ha lanzado una pregunta. Por cierto, os invito a que lancéis preguntas. Si tenéis dudas sobre el mercado monetario, sobre los bancos centrales, hoy es vuestro día, porque tenemos una persona que es especialista en estos temas. Así que hoy es el día para hacer cuestiones incluso técnicas, ¿eh? Y ya os digo que tenéis ahí el chat para que comentéis. Por cierto, quiero saludar a Jokama44, también a Tera1975 que se han conectado ahora, a J. González88, también muy buenas tardes, a Chispitotolo, muy buenas tardes también. Y fíjate, la pregunta que nos dejaba Ditosama John dice: ¿tienes alguna información sobre qué tanto ha continuado, es decir, cuánto han continuado los retiros en esas ventanillas que abrió la Fed posterior a la crisis que se inició? Si ha habido después pues más solicitudes o entradas dentro de esta ventanilla de liquidez. A ver, si no recuerdo mal, los niveles actuales estaban en 100 billions. O sea, según ha ido pasando las semanas y los meses, cada vez se ha utilizado más este instrumento. Pero de todas maneras, me parece lógico en el sentido de que cuando pasó esta crisis, eh, digamos, el BTFP se creó, creo que fue un lunes cuando se pudo acceder ya por fin. Y los datos de la Fed salen los miércoles. Entonces, por ejemplo, la primera semana, donde había una gran cantidad de dinero, era la ventanilla de descuento, digamos, clásica. El BTFP yo la llamo una ventanilla de descuento supervitaminada, porque es como, ya digamos, te da valor nominal, mientras que la ventanilla de descuento normal te aplicaba un haircut, un tipo de interés alto, etcétera, etcétera. Entonces, mientras con el paso de las semanas y los meses la ventanilla de descuento normal ha ido reduciendo el volumen al que acudían y se ha ido llenando esta otra. Entonces, yo eso creo que lo comenté por Twitter y me parece que es algo lógico que fuesen transitando hacia esta otra, mientras que la ventanilla de descuento clásica, que aunque la Reserva Federal últimamente está tratando de que sea menos estigmatizante, sí que sigue siendo estigmatizante de cierta manera. Entonces, los bancos que estén en problemas, lo que prefieren hacer, digamos, es ir a esta otra ventanilla con un crédito mucho más laxo. Oye, ¿para ti la crisis bancaria está completamente cerrada? ¿O todavía puede haber riesgos después del verano? Porque parece como que ahora está muy calmado todo, ¿no? Y que las fugas de depósitos que han ido poco a poco mermándose. Vamos a ver qué nos dicen también los bancos regionales ahora, que justamente están en presentación de resultados, ¿no? Y muestren datos objetivos de sus marchas de depósitos, ¿no? De huidas de depósitos. Pero ¿crees que, pues por ejemplo, PacWest Bancorp, ¿no? Que era el siguiente que estaba en la lista y que podía quebrar y que se quedó un poco eso en el olvido, u otros bancos regionales, o el conjunto de la banca regional todavía puede dar determinados sustos para el sistema? Sí, sí, obviamente. O sea, tienes a la Reserva Federal haciendo un QT, drenando las reservas, los bancos empiezan a tener esas
empieza a escasear esas reservas, se elevan los depósitos, necesita esas reservas para que esos depósitos puedan irse, y entonces hay una cierta lucha por conseguir reservas y los tipos de interés están muy altos. Entonces, ese de hecho fue uno de los motivos por los que en febrero del 2023 yo veía que había cierta tensión dentro del mercado monetario. Yo diría que para que haya problemas tradicionalmente hay 4 fechas importantes, que sería los meses, digamos, cuando acaba el trimestre, que sería diciembre, marzo, junio y septiembre. ¿Por qué? Porque se juntan varias cosas en estos meses, a final de estos meses. Entra, por una parte, el pago de impuestos, porque ya necesitas liquidez para poder pagarle al Tesoro. Luego entra todo el tema de presentación de resultados, elaboración de las cuentas, etcétera. Y no solo los bancos, todas las empresas, pero en los bancos es más importante. Y de hecho, en los préstamos de reservas y en otro tipo de gráficas que publica la Reserva Federal se puede ver que hay ciertos picos hacia abajo a finales de trimestre. Y es que es un maquillaje contable, digamos, tratan de cambiar un poco el balance antes de que tenga que salir en la foto para que se vea una situación más saneada. Entonces, entre que cierras las cuentas, haces este tipo de maquillaje que se llama el window dressing y luego que necesitas también liquidez para pagar los impuestos del Tesoro, ahí tienes una restricción más alta de liquidez de lo normal, y entonces ahí es cuando suele haber problemas. Mira, a David Q también nos lanzaba otra pregunta. Luego voy a la de Jokama44 que nos preguntaba por las CBDCs, pero esa la vamos a dejar más para el final, que antes tenemos que tratar un poco como por orden de relación de las cosas que estamos comentando. Y por cierto, eso, dejad vuestras preguntas por ahí que van a ser muy interesantes seguro. Y en relación con bancos centrales y todo lo que es el sistema monetario. Mira, nos preguntaba, hola John, dice, con la salida ahora del dinero de RRP, además de llenar la cuenta del TGA, ¿puede llegar algo a las reservas bancarias? Nos comentaba por aquí. Sí, o sea, de hecho es una buena noticia que con el aumento del TGA, o sea, una vez que se ha suspendido el techo de deuda, el Tesoro está empezando a emitir deuda, también a corto plazo. Los fondos monetarios al final están moviendo sus inversiones del repo inverso hacia las letras del Tesoro. Entonces, eso, digamos, libera reservas. De momento se están yendo todas, o parece que casi todas, creo que estaba entre un 70% y un 100%, ¿no? La cantidad, o sea, el descenso de RRP con el aumento del TGA. Pero bueno, esto en algún momento, o sea, cuando el Tesoro ya no necesite llenar más su TGA, ese decremento del repo inverso acabará yendo a las reservas. Entonces, esto lo comentaba hoy en un tuit que decía, el QE y el QT no son simétricos, porque el QE lo puede hacer la Reserva Federal sin problema, pero para el QT necesita la ayuda del Tesoro. Y este es uno de los motivos. Si el repo inverso está alto, la Reserva Federal, para hacer el QT, necesita que el Tesoro emita deuda para que ese repo inverso se drene y acaben aflorando esas reservas que estaban aparcadas. Y al contrario, cuando el repo inverso está completamente vacío, necesita que el Tesoro no emita nueva deuda para no quitarle esas reservas que está tratando de drenar la Reserva Federal, para evitar que haya ese problema de liquidez con las reservas. Entonces, por el momento lo que estamos viendo son buenas noticias. Me gustaría ver datos hasta el final de julio para ver si esto sigue así, pero bueno, por el momento va bien la cosa. De hecho, te quería preguntar que cómo veías el tema de la liquidez, viendo cómo la masa monetaria está contrayéndose, cómo el balance de la Fed también está yendo a la baja. De hecho, para anunciar este directo de que estábamos ya en el aire, ¿no? Lo anunciaba por Twitter, ¿no? Y veíamos ese gráfico que es verdad que el balance de la Fed está súper mega expandido de los últimos años y que el QT que llevamos en proceso es ridículo en relación con el proceso expansivo, ¿no? Pero con esta situación de masa monetaria contrayéndose con ese balance de la Fed, también luego hablaremos ya te digo, de BCE, ¿hay riesgo de liquidez en el sistema o puede haber potencial riesgo de liquidez? A ver, hay que diferenciar dos cosas diferentes. Por un lado sería las reservas bancarias que forman parte de la base monetaria y por otra parte, digamos, los depósitos y
M1, M2, M3, que son parte de oferta monetaria. Entonces, por la parte de base monetaria, aunque es cierto que la Reserva Federal sigue haciendo QT y sigue drenando reservas, el hecho de que los depósitos disminuyan también les ayuda a los bancos a poder tener más margen. Entonces, por esa parte, desde la crisis bancaria del 2023, de marzo, se ha mejorado la cosa, o sea, de momento no hay menos problema que antes, pero bueno, habrá que ver cómo continúa esto, ya te digo, sobre todo con el tema del BTFP, el QT seguirá en marcha, los tipos de interés, etcétera. Y por la parte de los depósitos, la reducción de M2, que es lo que se publica en Estados Unidos, puede venir, digamos, por tres factores. Por una parte está el hecho de que con tipos de interés más altos se repaguen antes esos préstamos y entonces se destruyen esos depósitos. Luego tienes, con el tema de impuestos, el pagar impuestos también, digamos, drena oferta monetaria y lo transforma en TGA, en base monetaria. Y por otra parte, hay mucho flujo, hemos estado viendo estos meses mucho flujo de depósitos que han huido hacia fondos monetarios. Y esos fondos monetarios lo que estaban haciendo era invertir en repos inversos. Y eso también es parte del balance de la Fed. Entonces, no sé hasta qué punto con el tema de la oferta monetaria puede haber problemas o no. Pero al menos la parte buena, por así decirlo, es que si hay menos oferta monetaria, teóricamente la inflación tiende a bajar con el paso del tiempo. Y luego también hay que tener en cuenta la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Que está como muy, muy baja. Había mejorado un poquito, ¿no? Bueno, la última vez que lo vi había mejorado un poquito, no sé cómo está ahora, pero eso también es favorable, ¿no? A esto que comentabas. Bueno, a mí la velocidad del dinero en concreto no es algo... No me gusta demasiado, la verdad. Porque al final, o sea, es un número que tú metes en la ecuación cuantitativa. El problema es que la oferta monetaria la mides, el índice de precios lo mides, la producción lo mides, y la V realmente es como el número que tienes que meter para que se iguale. Entonces, realmente depende de las otras tres, porque no es algo que mides directamente. O sea, no se mide cuántas transacciones se hace y entonces hay una estimación de eso, sino que simplemente es algo que va ahí metido para que las dos partes de la igualdad se cumplan. Entonces, no me gusta demasiado esa métrica de la velocidad del dinero. Por cierto, que Chris os acaba de mandar por el chat ahí el enlace para mi comunidad de Discord, que siempre os lo digo, ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Los nuevos que estéis por aquí, pues os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Y aprovechando esto, también quería dar las gracias, que he visto que ha habido más seguimientos en Twitch, a Miguel MTZINF. Y a Sergi Saez, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch y bienvenidos. Ya poco a poco nos vamos acercando a los 4.800 seguidores y cada vez más cerca de esos 5.000 seguidores, que a ver si llegamos más pronto que tarde. También te quería comentar un poco con todo esto, porque dices que la situación como que va un poquito mejor que o la foto que teníamos en marzo, pero que habrá que ver los cierres trimestrales. Y bueno, pues todas estas variables que estás comentando. Pero además, en el caso de que lleguemos a una recesión económica, que parece ser que es la recesión más anunciada de la historia, y que yo mismo por aquí lo he ido comentando, y que todos los indicadores adelantados nos están apuntando todavía a esa dirección, aunque pueda demorarse un poco más. Pero con cómo está el sistema monetario ahora mismo, ¿crees? Esto es muy hipótesis y muy bola de cristal, pero es más que nada una opinión, ¿no? Funciona tu expertise, ¿no? Y tu especialización, pero ¿tú crees que no serían descartables unos QEs nuevos para salir de esa recesión? Incluso tipos no en el cero, sino más alto y QEs. ¿Lo ves esto No, posible? es obvio que en cuanto haya problemas va a haber QE. O sea, hay que entender que el sistema de banca central que tenemos actualmente cambió radicalmente en 2008. O sea, se basan, digamos, en principios completamente diferentes. Entonces, ahora cualquier tipo de problema que haya, viene el Banco Central a expandir balance, a proporcionar liquidez. Y esas, vamos, yo pienso igual que tú, ¿eh? Yo hace mucho tiempo digo, probablemente tipos al negativo, bueno, no lo descarto en el sentido de que ya hemos visto cómo actúan los bancos centrales, ¿no? Pero tipos al cero y anómalamente en el cero mucho tiempo, me parecería extraño viendo el escenario que tenemos ahora mismo, pero claro, no descartable.
¿Tú crees A que ver, vienen... Sí, eso te depende. iba a preguntar, si vienen momentos de tipos al 2 entre el 2 y el 3 o dependerá de la situación. No, depende, al final, esto depende un poco de la magnitud de la recesión. O sea, si es una recesión pequeña donde el sistema financiero tampoco se descompone totalmente al estilo 2008, sino que, bueno, simplemente hay que rescatar a ciertos bancos regionales, etcétera, pues tampoco haría falta bajar muchos tipos de interés, inyectar mucho dinero tampoco, lo justo, tal. Ahora, si viene algo gordo, si de repente todo, digamos, quiebra, todo el sistema está en peligro, entonces ahí sí que van a sacar la artillería pesada. Tipos bajos, el tiempo que haga falta, QE también, todo el que haga falta durante todo el tiempo que haga falta. El whatever it takes, más o menos. Sí, ya, bueno, ya sabemos cómo actúan, si es que está clarísimo. Y ya que tenemos la reunión de la Fed la próxima semana y se descuenta una subida más de 25 puntos básicos por parte del organismo que dirige Jerome Powell, ¿crees que puede ser ya esta la última? ¿Que puede haber más subidas? Viendo cómo está el sistema monetario, ¿aguanta más el sistema tipos todavía más altos que lo que tenemos? Y sobre todo, luego te preguntaré por si aguanta también una pausa larga de tipos o no, pero ¿muchas más subidas quedan o alguna subida más, aparte de esta de julio? Hombre, si no recuerdo mal, Powell dijo hace cosa de un mes, como mucho, ¿no? Que iba a haber dos subidas hasta final de año. Yo en este sentido le creo. O sea, veremos subida de tipos de interés la semana que viene y veremos otra, pues ya veremos en qué fecha lo deciden, a lo mejor hacen otra pausa pequeña, otro mes, etcétera. Pero bueno, yo sí creo que va a haber estas dos subidas. Al final, al final lo que te importa realmente en el sector, bueno, y en general, en las empresas también, no es tanto el nivel de tipo de interés, sino el spread. Cuánto interés ganas tú por el activo y cuánto tienes que pagar tú por el pasivo. Entonces, y el nivel, o sea, si tienes una diferencia, si por el activo ganas un 5 y tienes que pagar un 3 por el pasivo, tu diferencia es un beneficio de un 2%. Y si en vez de ganar un 5 ganas un 10 y tienes que pagar un 8, tu diferencia es un 2%. Entonces, el nivel per se te da un poco igual en ese sentido. El problema es cuando tú tienes que refinanciarte y conseguir esos préstamos y entonces ya dejas de tener beneficio para tener pérdida. Y entonces ahí sí que lo que necesitas es reducir esa pérdida al mínimo, sanear tu balance, etcétera, etcétera. O que te compre otro, que vengan a rescatarte, etcétera. O sea, no me preocupa tanto el nivel de tipo de interés en sí, sino si realmente, sobre todo ahora que los depósitos se les están yendo, a lo mejor tienen que acceder a financiación más cara todavía, porque al final los depósitos los están pagando al 2% como demasiado en Estados Unidos y aquí en Europa aún menos. Entonces, claro, si se te va una financiación tan barata como son los depósitos bancarios de la gente corriente y tienes que ir a pedir prestado a otro tipo de entidades que ya no te van a pedir el 2 sino que te van a pedir un 4, ¿qué activos tienes y cuánto te están dando a ti? ¿Sabes? Sí. No, vamos, completamente esto. Mira, otra de las preguntas que nos dejaban por aquí dice si consideramos sostenible el sistema de Estados Unidos de endeudarse para pagar todo. Bueno, esto da para largo y tendido. Dice, ¿de qué forma se podría cambiar ese patrón? Esto me lleva al famoso argumento del gran reset, ¿no? El gran reset que tanto se habla. Bueno, ¿a ti te parece sostenible este? Yo ya he dicho muchas veces que no. Entonces, están mis programas por ahí que creo que al final esto es engordar la patata y ya veremos, ¿no? No sé, tú que esto eres más experto en el tema, si te parece sostenible de cara a largo plazo. A ver, veremos. O sea, yo desde mi punto de vista, yo creo que Estados Unidos se endeuda más de lo que quiere o lo que necesita porque se lo pide, porque se lo demanda el resto. Al final, el colateral, el bien más líquido y más importante en todo el mundo financiero, ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es la deuda americana. Entonces, cuando escasea esta deuda, incluso a regañadientes, tiene que emitir más, porque si no, se empiezan a romper cosas. Entonces, yo creo, en este sentido, yo creo que se ven un poco forzados a emitir.
Y otra cosa sobre la sostenibilidad ya sería en qué gastan el dinero, si realmente, pues si consiguen que esta deuda les genere más Producto Interior Bruto, crezca la economía sin inflación, etcétera, etcétera, pues bueno, pues en principio puede llegar un momento donde ellos puedan reducir la deuda si así lo consideran necesario. El problema es un poco si eso lo pueden lograr o no, porque la deuda históricamente de Estados Unidos ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Claro, a mí, fíjate, un poco ligando esto con el tema del Gran Reset, yo siempre decía que me parece un poco una utopía esto, teniendo en cuenta quiénes son los acreedores de deuda a nivel mundial y quiénes son los emisores, ¿no? Si coges emisores y acreedores, pues ahí te das cuenta de que puedes generar un conflicto geopolítico mayúsculo si empiezas a decir, bueno, pues hago default a China o hago default al otro o una quita. No, no lo veo tanto y sí que veo pues a lo mejor fases de empobrecimiento, ¿no? De, como lo que podemos tener ahora, inflación alta, tipos que más o menos vayan drenando esa parte de la deuda y, bueno, reducir algo la deuda. Pero reseteo como tal, no sé, me parece difícil, pero por el factor geopolítico, ¿eh? Por el factor social más Sí. que por el factor económico. No sé a ti qué te parece. No, y tú piensas ahora, están tratando de hacer los BRICS un sistema alternativo, hegemónico, etcétera. Si eso llega a ser, si eso prospera, al final, en el sentido de la deuda para Estados Unidos sería bueno porque ya no se vería obligado, ya no tiene esa necesidad de emitir la deuda que le demandan los otros porque serían los BRICS los que tendrían que emitir esa deuda, ¿no? Pero la caída de la hegemonía del dólar para la economía mundial puede ser muy importante, puede ser un gran cataclismo. Y oye, lo que te preguntaba antes de tipos altos durante mucho tiempo, ¿cómo puede afectar esto al sistema? ¿O cómo crees que afectará al final a Estados Unidos? Porque es verdad que seguramente tipos por encima del 5%, unos cuantos meses, ahí sí que daña y drena bastante, ¿no? No, obviamente Powell tiene miedo de repetir lo de los años 70, el dar marcha atrás antes de tiempo, que la inflación se descontrole y tener que subir los tipos de interés mucho más de lo que en principio quería subirlos. Entonces, el miedo es, como comentas, pasarse frenada, ¿no? El tener los tipos altos mucho tiempo o incluso seguir subiéndolos y que no consigan reducir por completo la inflación. Entonces, no sé qué puede pasar realmente, pero bueno, está claro que lo hace por miedo a a que reduzca los tipos de interés y haya otro brote inflacionario, y entonces es más probable que se pase de frenada a todo lo contrario. Luego vamos a Europa, pero antes quiero abordar la pregunta esta que dejaba antes Jokama44, que no me olvido de ti. Y por cierto, comentad y lanzad preguntas por el chat, os lo digo. Luego vamos también que Chris había dejado una y que de hecho la tenía en mente en relación con esto que estaba diciendo. Y preguntaba si las CBDCs, es decir, las criptomonedas emitidas por los bancos centrales, si son ya una realidad o aún están en proyecto. Y yo te lanzo también, o lanzo un poco el debate de si puede cambiar un poco el sistema monetario como lo conocemos esto, o es muy pronto aún para ver qué alcance pueden tener las famosas CBDCs. A ver, por el momento, hasta donde yo sé, es algo, o sea, se está investigando y se está planeando cómo implementarlo, etcétera, etcétera. O sea, todavía no hay nada fijo, que digamos. Entonces, mmm, por el momento es un proyecto serio que lo quieren acabar llevando a la realidad. La mayor duda que tengo o la mayor influencia que puede tener depende un poco de cómo se aplique y quién tenga acceso a estas CBDCs. Porque si es una moneda que puede utilizar cualquier ciudadano, eso significa que todos tendríamos una cuenta además en el Banco Central. Y entonces eso ya puede ser más peligroso por el hecho bueno, de que al final te pueden modificar el tipo de interés que te paga por ello, por ejemplo, y ponértelo al negativo para estimular el consumo, pongámoslo así. Sin embargo, si es simplemente una digitalización de las reservas, que lo tienen solo agentes financieros especializados, etcétera, etcétera, ahí no hay tanto problema. No creo que vaya a haber tanto cambio en ese sentido. Simplemente es pasar a un medio de pago, digamos, más controlado por el Banco Central y que no va a llegar directamente al ciudadano. Pero bueno, eso al final, o sea, los efectos que puede tener se podrá intuir un poco más cuando sepamos cómo lo van a aplicar.
Mira, Ovax S, que además comenta bastante por la comunidad de Discord también y nos ha dejado aquí una cuestión también para que abordemos. Dice, ¿no compartís que la Fed quiere y necesita provocar una recesión a propósito, ya que se han creado empresas zombies que no sobrevivirían en un mundo con una inflación y unos tipos al 2-3%, pero que lo están dejando caer poco a poco por motivos políticos y no se los comen vivos? No sé qué piensas tú de esto, si crees que pueden provocar una recesión la Fed y que parece que está empecinada en esto. Yo ahora te doy mi opinión, pero un poco primero saber la tuya. A ver, no sé si es el objetivo de la Fed provocar una recesión, lo dudo mucho. Pero bueno, que es cierto que los niveles de inflación que tenemos actualmente se debe a toda la inyección que han llevado a cabo tanto los tesoros como los bancos centrales, que esto ha creado una cierta burbuja que se ha reflejado dentro de los precios de los bienes de consumo y que ahora lo que se trata es de ir poco a poco eh, reduciendo o pinchando pequeñas burbujitas, por así decirlo, sí. O sea, está claro, al final es la lucha contra la inflación se basa en eso. Esto está sobrecalentado, hay que echarle el freno y hay que jugar con el freno para evitar que al frenar demasiado de repente salgan disparados agentes que no queremos y acaben quebrando. Yo centrándome máximamente en la racionalidad y no en la emocionalidad, porque la emocionalidad me llevaría a pensar, es que estos tíos quieren causar una recesión y es verdad que muchas veces caemos en esa emocionalidad, pero si nos centramos en puramente raciocinio y en lo que quiere hacer la Fed y lo que busca, que al final tiene doble mandato, que es control de precios y estabilidad del mercado laboral, lo que yo creo es que subiendo tipos van un poco a ciegas a veces. Creo que llegaron tarde en su momento a subir tipos, viendo cómo eran las dinámicas de inflación, y que es posible que tal y como se está mostrando de fuerte el mercado laboral, quizá llegan tarde también a empezar a bajarlos o a pausar. Es mi sensación. De ahí a pensar que quiere causar una recesión grave, no lo creo. Yo quizá pienso que a lo mejor saben que pueden causar una desaceleración o una recesión muy suave. Seguramente lo tengan en sus modelos. Pero pensar que quieren buscar un hard landing muy, muy, muy fuerte, yo no creo que vaya por ahí la Fed, sinceramente. Ni tampoco el BCE. O sea, creo que se pueden equivocar, se pueden equivocar. Pueden llegar tarde, creo que tienen mucho riesgo de llegar tarde a pausar y a bajar tipos, pero de ahí a pensar una recesión que necesitan eso sí o sí, sobre todo muy fuerte o de una depresión más que una recesión, no lo veo, sinceramente. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, en todo caso, si la provocan o cuando las provocan, yo creo que es más por ignorancia que por maldad. O sea, no es el objetivo de ellos. O sea, ellos no buscan crear crisis que empobrezcan a toda la población, etcétera, etcétera. Simplemente, pues eso, se equivocan, se pasan de frenada, lo hacen a destiempo, etcétera, etcétera, y acaban teniendo esas consecuencias. Pero yo tampoco creo que eso que sean malvados y que estén buscando eso precisamente. Mira, Álvaro Torres 2, que nos comenta por aquí, dice, no sé si lo habéis comentado, pero ¿hasta qué punto la velocidad de la subida de tipos puede aumentar las probabilidades de recesión? Bueno, algo estábamos hablando ahora y evidentemente, bueno, yo ya lo he dicho por aquí muchas veces, ahora me cuentas tú, John, pero subir en tiempo récord los tipos del 0 al 5 y al 5,25, 5,5 de rango que va a estar en la próxima reunión de la Fed, pues para mí sí que tiene riesgos evidentes de recesión económica. ¿Por dónde venimos? Por cómo ha ido la inflación en Estados Unidos y que ya ha provocado la pérdida de poder adquisitivo grande de muchas familias de Estados Unidos. Y esto, tarde o temprano, para mí, se tiene que ver reflejado en el consumo. El tema es la profundidad, la duración y la dimensión. Es lo que hemos hablado muchas veces. No sé tú cómo lo ves. Sí, pero fíjate que las subidas de tipos al principio benefician al sector bancario, porque tú tienes unos pasivos por los que pagas cero, que son los depósitos, y a cambio el Banco Central te está empezando a dar cada vez un tipo de interés mayor por esas reservas. Entonces te beneficia. El problema es, de repente, se cancelan, o sea, hay una cancelación anticipada del préstamo, te retiran los depósitos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando ya empiezas a tener un problema con esos tipos altos. Porque, como he comentado antes, ya necesitas financiación más cara y entonces ahora en vez de beneficios tienes pérdidas. O como ha pasado en Silicon Valley Bank. Sí, vale, estabas ganando dinero por las reservas, pero es que tú tenías una cartera de deuda pública que se te había depreciado.
Lo que pasa es que como la tenías contabilizada hasta vencimiento, en ese momento no había problema, pero el problema es que cuando tú necesitabas capital y conseguir otra vez más reservas, te veías forzado a venderlo con descuento y entonces ahí es cuando ya entrabas en quiebra. Entonces, eh, sigue o sea, mantenerlos altos y seguir subiéndolos sí que presiona, digamos, a la banca a tener mucho más cuidado y a reducir los préstamos, a que se repaguen antes, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué decalaje crees que hay entre subir tipos o una subida de tipos X, la que sea, por ejemplo, si pausaran ahora, ¿no? Y dijeran, vamos, ya está, tasa terminal, hemos alcanzado el techo en los tipos de interés. ¿Qué efectos hay desde esa subida de tipos hasta trasladarse sobre los bancos y la economía real posterior? Porque se habla siempre, no, puede haber un decalaje de 6 meses, de 8 meses. No sé tú qué decalaje crees que puede haber de que se traslade al final en el sistema en general. A ver, al sistema financiero per se le afecta prácticamente de manera inmediata, porque todo cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, para que se note ya en la economía real, por ejemplo, en temas de inflación, los cuantitativistas te dicen que, no sé si era de 1 a 2 años, algo así, te hablan de 12 meses a 24 meses, etcétera. Entonces, porque es, claro, ya primero llega el sector financiero, luego ya el sector financiero tiene que replanear cómo hace negocios, qué tipo de préstamos, cuáles le interesan, cuáles no, etcétera, etcétera. Y luego esos préstamos van venciendo con el tiempo. Entonces, hasta que se acaba de notar, al final, pues puede tardar, pues eso, varios meses, un año, etcétera. Mira, una pregunta interesante que nos deja aquí Nara en el chat dice que si el euro dólar sube por las perspectivas de subida de tipos y no se está olvidando de perspectivas de recesión en Europa. Claro, también en eso el sistema monetario se refleja también en los pares de divisas. ¿Cómo te está pareciendo esta fortaleza del euro que estamos viendo últimamente? A ver, yo es que ya de divisas o empresas Eso ya es concretas más, no entiendo. más específico, no. Bueno, yo lo que sí que he dicho en otros directos es que seguramente lo que se está descontando es que el Banco Central Europeo va a tardar más en alcanzar la tasa terminal que la Fed, ¿no? Que la Fed se supone que va a hacer una o dos más y el BCE todavía está ahí diciendo subo, subo, subo y ya veremos. Y a lo mejor, como va con ese decalaje en política monetaria, pues quizá por eso es lo que se está descontando en los mercados, pero es una teoría, no tengo la bola de cristal y yo creo que quizá pueden ir por ahí los tiros. Pero bueno, que puede ser cualquier cosa, no lo sé. Y hablando de dólar, sí que hay un tema interesante y que comentaba por ahí Chris por el chat como pregunta, y antes abordando sistema global y demás, y es de lo que se habla de la desdolarización últimamente, que antes hablabas de los BRICS y que quieren como hacer piña, ¿no? Para ejercer su fuerza. ¿Tú ves riesgos ahí de desdolarización o que pierda parte de su hegemonía el dólar en los próximos años? Que tendría que perder mucha para que haya desdolarización como tal. Sí, además, o sea, no lo veo probable. O sea, al final hay un efecto red muy importante porque ya no solo es el dólar en sí, o sea, el billete o el depósito, sino ya es que todos los activos financieros, o sea, dependen mucho también, por ejemplo, de la deuda americana, que eso está en dólares. Entonces, no hay, yo veo que va a ser, o sea, si lo consiguen, en el caso de que lo consigan, va a ser tremendamente complicado y lo veo bastante poco probable. Porque al final las transacciones internacionales se hacen en dólares o incluso no, simplemente puedes hacer pagos pues, a lo mejor con deuda pública americana u otras cosas, pero todo está denominado en dólares, todo se paga en dólares, entonces va a ser complicado. Su intención al final, como son los mayores productores de materias primas, pues es crear este nicho en el que a partir de ahí pues puedan, digamos, desbancar al dólar. Pero ya no es solo pagar materias primas en dólares, es todo el sistema financiero se mueve en dólares. Entonces es muy complicado que eso lo acaben tumbando. Mira, nos dice por aquí de nuevo Ovax, dice, a mí lo único que no me cuadra es que todos vemos que la Fed va tarde, pero ellos no lo ven. Es una pregunta interesante también, ¿verdad? A ver, yo creo que ellos creen que han llegado a lo mejor algo tarde, pero que lo están arreglando con el paso del tiempo y que las subidas tan aceleradas como que han Claro, recortado ese lapso, ¿no? claro, claro. O sea, yo creo que sí se han dado cuenta de que iban tarde y por eso hemos tenido la mayor subida
bueno, hemos no, porque han sido los americanos, pero han tenido la mayor subida de tipos de interés de todas. Entonces, han tenido que darse prisa para tratar de paliar, de remediar esa inflación y bueno, parece que lo están consiguiendo. El problema es ver si por el camino se cargan algo importante. Mira, Manu Rujano, que es seguidor de aquí, te mando un abrazo, Manu, que eres un fenómeno, un crack de las opciones. E invito a que le sigáis. Dice, como curiosidad, estos días he estado viendo montar unos box con opciones. Dice, y el tipo terminal que marcaba el mercado de opciones a un año era el 5,6%. Interesante, ¿eh? Que el mercado de opciones esté marcando ahí la tasa terminal o potencial en el 5,6. En realidad estamos ahí, ya cerca de ese 5,6. Lo que yo sí decía, y esto es una reflexión y no sé cómo lo ves, porque James Bullard, que es el expresidente de la Reserva Federal de San Luis y que dijo que los tipos se tenían que ir por encima del 6%, la tasa terminal, bueno, ha dimitido recientemente, James Bullard, estamos casi ahí. Porque si tenemos en cuenta quizá, no sé cómo lo ves tú, esto ya te pregunto a ti opinión, pero los efectos de Silicon Valley Bank y esa, digamos, cierre del grifo por parte de la banca regional equivale a como si tuviéramos los tipos ya cerca de esa cifra, los tipos de interés, y sumas el efecto restrictivo de el drenaje del crédito junto con los tipos de intereses tal y como está la tasa oficial, ¿puede llevarnos a una tasa cercana al 6, en tu opinión? Hombre, eso no sé cuantificarlo, ¿no? Pero es cierto que o sea, hay como varios frentes de ataque. Tienes el tema de las subidas de tipos de interés, tienes el QT, además se está viendo, bueno, que la oferta monetaria cae, la cantidad de préstamos también, la inflación está cayendo también. Entonces, o sea, sí que parece que, no sé si hay o sea, como, a ver, como decías, no sé si hay un sobre, ahí no me sale la palabra. Bueno, que si se está Sí. endureciendo más de lo que Sí. parece con los Si se tipos está de cerrando interés o como no, el grifo del crédito, ¿no? Si está eso cerrándose el es. grifo del crédito. O sea, no te sabría cuantificar si eso es por el 5% de tipos de interés o si por el resto de cosas, pero está claro que lo está viendo. Yéndonos a Europa, que antes hemos dicho, en la parte final del programa vamos a hablar de Europa. ¿Cómo ves aquí el sistema en general y la situación del BCE? Yo decía al principio de este ciclo, con la dispersión que tenemos en el mercado de la deuda es diferente a Estados Unidos, porque ahí tienen los treasuries y aquí tenemos pues cada país emisiones diferentes y demás, y es un poco un grigay. Y a mí, al principio de este ciclo, decía, el 2,5 en los tipos sería un Belén ya importante para Europa, y estamos ya muy por encima, en el 4%. ¿Estamos ya al límite del límite o cómo ves el sistema aquí teniendo los tipos al 4? Yo en este sentido soy más optimista en Europa que en Estados Unidos, porque cuando estoy mirando ciertos datos, por ejemplo, si había escasez de reservas, en Estados Unidos sí que lo veía, pero en Europa no, había bastante margen. Entonces soy más optimista en Europa que en Estados Unidos. Veremos ahora con los vencimientos de los TLTRO3 si empiezan a escasear las reservas o no. Pero bueno, esto ha beneficiado o desde nuestro punto de vista, ¿no? La reducción ha llevado a cabo una reducción importante del balance porque al final estos TLTRO3 son préstamos. Sería como una especie de ventanilla de descuento a plazo, algo así rara, ¿no? O sea, al final Ujú. es un préstamo, no es una compra de activos como puede ser un QE. Entonces, bueno, esto hasta finales de 2024 creo que va a ir venciendo, creo que esas son las fechas de vencimiento. Entonces, por esa parte, el balance del Banco Central Europeo se va a ir reduciendo, más luego además con el QT que están haciendo también. Claro, lo que pasa es que la duda con todo esto es que países, por ejemplo, como el nuestro, que somos deficitarios, o Grecia, o Italia, o incluso Francia, te diría, que tienen que hacer muchas emisiones de deuda, que deuda que antes compraba directamente con estos programas QES, el Banco Central Europeo, como no haya institucionales demandantes de esta deuda y demás, ahí tienes un problema y seguramente te digan, bueno, pues ustedes hagan recortes y hagan sus cosas, pero nosotros seguimos con la reducción de balances. Es decir, ese encaje de bolillos es difícil, ¿no? Sí, pero al final va a ser un problema fiscal de cada país, en cierto sentido. Por ejemplo, mira, cuando los vencimientos del PPP, el programa de emergencia pandémica, etcétera, Sí. eh, se estaba reduciendo la cantidad, pero había algunos países que podríamos considerar que había un QT, o sea, de algunos países
estaban deshaciéndose más de lo que renovaban y en otros países ocurría lo contrario. Estaban adquiriendo más de lo que se iba venciendo. Aunque el total, el neto, fuese que se reducía la cantidad, sí que jugaban en esa distribución, o sea, con la distribución de países, de con quién renovaban más, con quién menos y a quién hacía falta comprar o no para evitar que esos spreads de prima de riesgo entre los diferentes países se fuese muy arriba. Es decir, un poco por hacer balance de todo esto y porque además me han entrado muchas preguntas en otros programas y demás, para ti riesgo de tener una especie de evento de credit crunch en Europa es mucho más reducido, ¿no? Que en Estados Unidos. Hay potencial riesgo de que en el mercado del crédito pueden saltar ahí las alarmas. A ver, al final nunca lo sabes porque yo uso datos públicos, por ejemplo, entonces Claro. tampoco sabes Sí. qué es lo que hay detrás, ni te sabes todo el maquillaje que ha habido o cómo se encuentra cada una de las instituciones. Pero sí que de manera general, por ejemplo, en situación de liquidez, yo veía más preocupante Estados Unidos, que acabó pasando el evento en marzo, que en Europa. Yo en Europa veía que había bastante más liquidez todavía y que había un margen de reservas como para seguir drenando y que en ese sentido no había esa lucha por la liquidez o esa crisis de liquidez que podía haber. Entonces, en ese sentido yo no lo veo o sea, Europa lo veo mejor que Estados Unidos. Mira, y Tosama nos lanza otra pregunta por aquí, ya vamos poco a poco acercándonos al final del programa, pero id lanzando vuestras preguntas últimas que tengáis sobre tema de política monetaria. Dice que si creemos que en esta lucha China podría sacar a la venta sus reservas de deuda estadounidense para inestabilizar ese mercado de la deuda. ¿A ti qué te parece esto, John? Eso ya depende un poco de China, o sea, porque China no la tengo muy mirada, la verdad. Entonces, eh, hombre, podría jugar como de manera geopolítica con eso, pero yo no sé hasta qué punto, porque China, por lo que tengo entendido, tampoco está en su mejor momento. O sea, tiene ciertos problemas, ha tenido, no sé si ha llegado a ser crisis inmobiliaria o no, pero tiene problemas por ahí. Bancos también locales o regionales no se encuentran muy bien. Entonces, depende mucho, lo primero, a nivel geopolítico, cuánto estaría dispuesto a luchar en ese sentido de hacer esta treta y por otra parte, hasta qué nivel se lo puede permitir. Claro, yo creo que ahí, bueno, es un puzzle también de encaje complicado, ¿no? Lo que tenemos con China y lo que hablábamos de la parte geopolítica que puede generar también importantes riesgos, ¿no? Eh, Mira, quería antes de nada volver a recordaros que, como siempre os digo en todos los directos, que os unáis a mi comunidad de Discord. He visto que ya os habéis unido varios. Ahí comparto información en tiempo real, por ejemplo, datos hoy de ventas minoristas, los teníais ahí en tiempo real en mi comunidad de Discord. También gráficos, análisis propios. Comentamos los miembros de la comunidad, tenemos debates. Así que he visto que os habéis unido unos cuantos. Os invito a que os unáis y que seguramente os guste lo que compartimos por ahí. Y abordando un poco esta parte final, para ti, ¿qué faltaría por hacer en el sistema monetario actual para que se depure más, ¿no? O tengamos un sistema monetario mucho más estable del que tenemos? ¿Cuál podrían ser las herramientas o las estrategias que deberíamos llevar a cabo para tener un sistema mejor que el que tenemos? Es complicado, es muy complicado, porque además el problema que tienes es que está todo, o sea, la economía, el sistema financiero son balances interconectados. Entonces, no puedes tocar demasiado en un sitio porque te puede afectar en otro y que además no te lo esperabas. Entonces, ahora el Banco Central es una institución importante en el sentido de que, o sea, no solo como una institución relevante, sino que tiene mucho efecto en el resto de la economía. Entonces, cualquier cosa que trates de tocar, de hacer o de deshacer, tiene efectos colaterales. Entonces, es muy difícil, digamos, reducir el poder del Banco Central, ¿no? El ideal mío sería un sistema de banca libre, pero estamos tan metidos en un sistema de banca central, ultra regulado, etcétera, que es muy difícil salir de ahí y de ir dando marcha atrás. Claro, y encima si vamos, que antes lo decía Jogama44 y lo hemos abordado con el tema de las CBDCs, si vamos a un sistema en el que el control pueda ser mayor por lanzar un sistema monetario todavía más centralizado del que tenemos,
pues esa libertad de la que hablas, o descentralización, o quizá pues un sistema mucho menos liderado por los bancos centrales, es más complicado, ¿no? De hecho, ellos parece que quieren tener como más cuota de poder, van por ahí más los tiros. Sí, sí. O sea, bueno, todo esto esperando a ver cómo se aplica realmente al final. Pero bueno, poniéndonos en el peor caso, en el que, digamos, los ciudadanos de a pie tengamos acceso a la CBDC y que lo utilicemos diariamente, etcétera, ahí tienen ya, digamos, un control total sobre la economía, porque pueden hacer, o sea, ya no solo ataques, entre comillas, ¿no? Dirigidos a cierta persona, sino que ya pueden controlar perfectamente cuánto se gasta o cuánto no se gasta, tratar de incentivar a las personas a que gasten más, por ejemplo, poniéndole haciendo dinero oxidable, ¿no? Un tipo de interés negativo que se te vaya reduciendo el dinero para hacer que la gente lo consuma más, o poniendo un tipo de interés más alto para que lo ahorre y tal. O sea, eso ya es un control prácticamente absoluto de la economía. Claro, y China creo que había hecho estos pilotos, ¿no? Con el yuan digital, me parece que había hecho como dinero que caducaba, lo que dices tú, ¿no? Que tenías una fecha determinada para gastar X capital y demás. A ver, esto es complicado, pero ya me puedo creer cualquier cosa, pero sobre la base actual y con la protección de datos que tenemos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, si quieren ir metiéndolo, lo irán metiendo, pero me parece difícil, ¿no? Que llegamos un poco a ese punto. Lo que sí que querrán meter la blockchain dentro del sistema monetario, yo creo que sí, ¿no? Y que seguramente, por ejemplo, para procesos, transacciones, etcétera, eso va a ser positivo, ¿no? En general, pero hay que diferenciar también esto de lo que es la cripto de la banca central, ¿no? En ese sentido. Oye, hablando de cripto, a ti como experto en sistema monetario, ¿qué te parece la idea de Bitcoin? A ver, me gusta, pero es cierto que, o sea, yo soy defensor de la reserva fraccionaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dinero, como que llegue a ser dinero, lo veo cada vez más difícil. O sea, no me convence como una especie de dinero general que acabe utilizando todo el mundo. Pero sí que, pues, como una alternativa precisamente eh, a estos controles que cada vez que están llevando a cabo los bancos centrales y los gobiernos, o sea, es una muy buena alternativa para tratar de escapar de eso. Pero como dinero de uso común, etcétera, lo veo complicado por todo el tema de la volatilidad que tiene, la fluctuación de precios. Tú al final lo que quieres, o sea, tú no te puedes despertar una mañana y haber perdido el 10% de tu patrimonio porque se te ha caído el Bitcoin, ¿sabes? Entonces, no es una moneda, digamos, cómoda para esas cosas. Para invertir o como activo de inversión, pues puede ser interesante, no lo sé, pero ya como dinero per se, para tener todo tu patrimonio ahí, no creo que se llegue a alcanzar. Yo siempre decía que, primero, como moneda de pago lo veía complicado por esas fluctuaciones, eso para empezar, y como reserva de valor, que yo creo que sí está un poco concebido como reserva de valor, pero no a día de hoy. Por ejemplo, cuando se compara con el oro, ¿no? Y dices, no, bueno, y además la oferta de Bitcoin es limitada, etcétera, totalmente. Pero el oro no tiene unas fluctuaciones del 10%, ni te sube un ciento y pico por ciento en un año, luego te cae un 70%, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, primero, lo que digo, como sistema de pago lo veo complicado en ese sentido, y segundo, como reserva de valor, creo que tiene que entrar todavía mucho más inversor institucional detrás para que se cierre esa volatilidad asociada ahora a Bitcoin. Que puede terminar pasando, por supuesto, y yo creo que sería bueno que tuviéramos esa alternativa de una especie de oro digital en el mercado y que sea... Es que sí. el problema que tienes es que al tener la oferta limitada y no puedes emitir sustitutos monetarios, entonces, digamos, toda la demanda que haya se va a reflejar en el precio. Porque tú no puedes crear no puedes crear bitcoins sintéticos, por ejemplo, para Claro, equilibrar esa demanda nueva que tienes, o la caída de demanda, destruir esos claro. bitcoins sintéticos. Entonces, todo lo que varíe la demanda, tanto hacia arriba como hacia abajo, se va a reflejar directamente en el precio. Entonces, en ese sentido, la volatilidad del precio es intrínseca al propio Bitcoin. Entonces, por eso no creo que acabe llegando a ser una moneda de uso común. Yo, vamos, creo que aquí coincidimos bastante y de todas maneras va a ser un debate que vamos a seguir durante los próximos años comentando. Bueno, vamos abordando ya por aquí el punto final.
Sí que quiero deciros, porque he visto, John Kima, que decías que había una cuenta fake en mi canal de Discord. Ha habido varias cuentas fake que han salido este fin de semana de mi canal de Discord. Tened mucho cuidado, yo no mando ni peticiones de amistad por mi comunidad de Discord, ni nada de esto, ni quiero venderos la moto, ni nada. Me uní como usuario en 2021, luego os pasaré el pantallazo de cuál es mi usuario concreto para que tengáis cuidado, porque estas fake duplican mis cuentas o mi foto y demás. Parece que les gusta salir ahí a estafar. Ya tuve en Instagram, pero se ha solventado todo esto, y también he tenido por Twitter. Y nada, simplemente os mandaré la captura para que veáis cuál es mi usuario oficial, que cuando veáis este tipo de usuario que lo denunciéis y yo lo baneo ipso facto en cuanto lo vea, ¿vale? Pero tened mucho cuidado con nuevos usuarios o gente que se haga pasar por mí y mande peticiones de amistad. Yo no mando peticiones de amistad a nadie, yo solo acepto algunas de las que me mandáis cuando me queréis escribir por privado, pero nada más. Así que eso, simplemente tened cuidado. Bueno, dicho esto, John, que es un placer tenerte por aquí. Espero que pases más veces por el canal ya después del verano y comentar un poco cómo va la situación del sistema monetario, bancos centrales. Vamos a tener seguramente mucho de lo que hablar durante los próximos meses. Pues muchas gracias, ha sido un placer y cuando quieras volvemos a estar aquí. Perfecto, pues nada, ahora nos despedimos en privado. Al resto os comento que mañana tenemos programa a 6 de la tarde, hora española, con Pablo Gil. Vamos a estar más de una hora, va a ser un programa un poquito más largo de lo habitual. Vamos a abordar todas las situaciones de los mercados, de la economía, preguntas que tengáis vosotros. Así que es el momento. Mañana viene un programón tremendo, no os lo podéis perder, 6 de la tarde, hora española. Pasaremos lista por aquí, espero que lo veáis. Y lo dicho, que paséis muy buena tarde. Un abrazo a todos, hasta mañana, chao.